Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. La Constitución, los derechos, lo que es participación ciudadana y muchos asuntos de interés para todos nosotros. Entonces, han estado ocurriendo muchísimas cosas y yo quiero pedirte que en este momento puedas compartir este programa con otras personas porque hoy vamos a hablar del derecho a la vida, claro, y de toda la discusión que se ha estado llevando a cabo con relación al derecho del aborto o los derechos reproductivos. Nosotros también vamos a estar dialogando hoy sobre el proyecto del Senado 693, pero queremos hablar sobre la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso de Dobbs versus Jackson Women's Healthcare, que es de Mississippi, se está ventilando con relación a este derecho. Vamos a hablar también hoy sobre nuestro segundo punto de encuentro de Joven Puerto Rico es Tuyo. Vamos a hablar de cuestión política y del Día Nacional de Oración, así que ponte cómodo, avísale a tus amigos, a tus amistades que Puerto Rico se puede, ya comenzó y queremos recordarte que nuestros programas anteriores los puedes disfrutar accediendo a la página del muro de Facebook de Blessing.fm, pero también el canal de YouTube de Blessing.fm y vas allá a Puerto Rico se puede y vas a poder disfrutar de nuestra programación anterior. Me acompaña como de costumbre nuestro programador y técnico Luis Omar Ramírez. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada, y saludos a todos aquellos que ya están conectados en el Facebook Live o a través de la radio online. Muy bien. Mire, hoy usted puede comunicarse con nosotros al 787-985-0712, 985-0712, porque queremos escuchar si usted estuvo participando de las vistas del proyecto 693, sea porque los tenía en sintonía, porque ¿verdad? Lo estaba viendo a remoto o porque usted estuvo presente, o también en las manifestaciones y las distintas expresiones que se llevaron a cabo para uno defender, ¿verdad? Este derecho a proteger la vida del bebé que está gestado en el vientre, ¿verdad? Su derecho a poder nacer en términos. Pues entonces nos gustaría escuchar cuál ha sido su experiencia. Mientras usted se pone cómodo y le avisa a sus amistades, vamos a empezar con nuestro segmento de reflexiones. Y hoy tenemos dos citas de una mujer que se llama Margaret Thatcher y ella es conocida como la Dama de Hierro. Se caracterizó en su gestión por ofrecer frases memorables. Fue una primera ministra británica en tiempos donde se decía que solamente, ¿verdad?, los gobiernos eran de hombres. Esta mujer manejó allá esta posición y es una mujer de convicciones definidas, conservadora, que allí donde todo el mundo creía que estaba quebrado, ella decidió dar oportunidad al libre mercado y propició la menor intromisión del gobierno en la gestión comercial, ayudando con ello a darle un impulso a la economía. Creo que podemos aprender mucho de ella. Y una de sus frases es la siguiente. Esto ella lo dijo en el 1979. Con toda posibilidad, Luis Omar no había nacido. Y dijo lo siguiente: no soy una política de consenso, soy una política de fuertes convicciones. ¿Qué te parece, Luis Omar? Pues a mí me parece que es una postura que todos debemos asumir estemos o no en la política, ya que todos debemos tener las convicciones por encima de cualquier cosa que pueda tratar de influirnos, sin importar cuántas personas puedan estar unidos, sino que uno tener en uno mismo esas convicciones tan fuertes que uno puede ser la diferencia, aunque sea la única persona que piense de esa manera. Sí, yo cuando lo leí dije, wow, muchas veces nosotros vemos, ¿verdad?, desde afuera lo que pueden hacer los políticos y a veces le llamamos, pues vamos a ponernos de acuerdo o algo y cuando ella dice, mira, yo no soy una política de consenso. Es decir, allí donde mis convicciones se pueden ver comprometidas, no espere
que yo vaya a negociar una cosa por la otra, ¿verdad? Y yo creo que también a eso es que se refiere cuando le están llamando también la mujer de la dama de hierro, porque ella no cedía, no importa qué. Entonces es muy importante y para eso uno tiene que tener corazón, ¿sabe? Para uno pararse de frente y decir, no importa qué, de aquí yo no me muevo. Mira, yo quiero saludar a alguien muy especial para mí. Ella es la obispo Yolanda Padua, eso es. Te amamos mucho, te bendecimos, ella está saludando. Hay otras personas conectadas, qué bendición tenerles con nosotros en esta ocasión. Otra frase de ella, y con esta frase, ¿verdad? Cerramos, es la siguiente. Lo dijo en el 1987, es decir, 8 años después. No hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres y hay familias. ¿Qué piensa Luis Omar? Me pareció muy interesante porque hoy día uno escucha mucho de la sociedad y la sociedad, pero se olvidan en esencia pues que, como ella dice, son hombres, mujeres y son familias. Y con todo lo que se ha estado moviendo en estos tiempos, ha ido destruyendo eso en sí, lo que es la familia y lo que realmente mantiene todo de generación en generación para tener un futuro, porque sin la familia pues no habría nada. Mira, a mí me gustó mucho porque eso mismo, siguiendo tu línea, yo decía, wow, a veces hablamos de la sociedad como algo ajeno, ¿verdad? A ser de carne y hueso, ¿verdad? Y ella está diciendo, no me vengas tanto con los discursos de la sociedad, no. Vamos a entender que esa sociedad de la que habla, que ella dice que no existe, es porque lo que hay son hombres y mujeres, ¿verdad? Gente de carne y hueso que realmente nosotros tenemos que considerar. Esto no es, ok, vamos a adoptar esta premisa o esta norma porque es de conveniencia al bienestar general, ¿verdad? Pues es algo que, es una frase que tú me has escuchado decir, ¿verdad? Podríamos utilizarla. Y entonces ella está diciendo, no me hables de bienestar general, dime cómo le beneficia al hombre, a la mujer, al niño, al anciano, porque eso nos obliga a nosotros a pensar las cosas que hacemos. Eso está tremendo, ¿verdad? Sí. Ok, pues hoy vamos a estar hablando del derecho a la vida. Ese es lo primero que queremos hablar y es porque yo sé que usted ha estado pendiente de todo este discurso y todo este debate que se ha dado con relación al proyecto del Senado 693 que pretende proteger la vida del bebé concebido no nacido, ¿verdad? Cuando se confronta con un procedimiento de aborto porque la mujer decide terminar con el embarazo. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos estaba pendiente de resolución o todavía está pendiente el caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Care Center de un caso de Mississippi. Ahí básicamente se estaba presentando que la ley en Mississippi estaba de alguna manera controlando o reglamentando, prohibiendo el aborto. Así que eso llegó al Tribunal Supremo Federal, presentándose la oportunidad y la ocasión de revisar la decisión de Roe versus Wade del 1973 y de Planned Parenthood versus Casey. Ok, como usted sabe que esto es un programa educativo, voy a empezar un poco a hablar de dónde viene el derecho a la vida que está protegido por la Constitución primero de los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos viene desde antes de crear la nación americana como tal, pero donde se recoge y se fundamenta en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos o lo que sería el preámbulo de la Constitución, donde se cree, como usted si estaba aquí desde que se comienza este programa, hablan de eso, de que nosotros mantenemos y sostenemos estas verdades fundamentales, que hay un creador que nos hizo a cada uno de nosotros con libertades y derechos naturales. Entre ellos están la vida, la libertad y el disfrute de la búsqueda de la felicidad, debería decir. Entonces, en ese sentido, este derecho a la vida nosotros lo tenemos antes de la Constitución, lo tenemos
por naturaleza, lo que se hace es que después se recoge en la Constitución de los Estados Unidos, en la Carta de Derechos, y se establece que nadie puede ser privado del derecho a la vida sin el debido proceso de ley. Ahora, eso contrasta un poco con el derecho de la vida en Puerto Rico, porque en el caso de Puerto Rico, desde antes de nuestra Constitución actual, que es del 1952, aún bajo el ordenamiento español, el aborto estaba prohibido. Es decir, que ese derecho a la vida que es natural estaba siendo protegido y defendido, también afirmado. Ahora bien, cuando llega el momento de aprobar la Constitución, nosotros tenemos que distinguir el valor que el puertorriqueño le da a la vida del que le dan en Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de Puerto Rico, nosotros establecimos y consideramos que el derecho a la vida es tan preciado que aún cuando una persona puede quitarle la vida a otra, asesinarla, ¿verdad? Que sea por un acto violento y se le procese, nuestra sección 7 de la Constitución dispone que no va a existir la pena de muerte. Es decir, que en el caso de Puerto Rico, ninguna persona puede ser privada de su vida aún sea procesado y hallado culpable. Lo dice así nuestra sección 7 de la Carta de Derechos. Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. ¿Ve? ¿Lo ve ahí? Que no es como en el caso de Estados Unidos, donde decimos que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad ni del disfrute de la propiedad sin el debido proceso de ley. En el caso de Puerto Rico, nosotros que tenemos una constitución de factura más ancha, quiere decir que provee mayores derechos, decidimos que nadie puede ser penalizado aunque se haya hallado culpable de un delito violento. Entonces, esto se cae de la mata, como diría el puertorriqueño, si no creemos que alguien culpable de quitarle la vida al otro debe ser penado, ¿verdad?, con su vida misma, mucho menos nos plantearíamos la posibilidad de terminar con la vida de un bebé en el vientre que está viable, etcétera, pues simplemente por una decisión que está ajena a la condición de salud o a una emergencia que pueda estar viviendo su madre que está gestando este bebé. Dicho esto, entonces, ¿cuándo es que viene a la luz este alegado derecho al aborto? ¿Cuándo es que nace el derecho a terminar con la vida de una persona desde el vientre de su madre? Bueno, esto surge en 1973 y se entendió que en la intimidad, ¿verdad?, en ese derecho de intimidad, estaba escondido el derecho a abortar. En el caso de Puerto Rico, como esto yo le dije que estaba penado, no es hasta el 1980, en el caso de Pueblo versus Duarte, donde se entra a considerar si en Puerto Rico era legal el aborto, y lo que ocurre allí es que una joven de algunos 17 años queda embarazada, el papá de su novio la lleva a abortar sin el consentimiento de los padres de ella y sin que ellos lo supieran. Se complica la situación, ella muere a causa de las complicaciones, ¿verdad?, de la intervención para terminar el embarazo, y entonces le radican cargos al médico, ¿verdad? En ese momento se resuelve que conforme a Roe versus Wade en Puerto Rico, porque le llevaron obviamente el caso como el aborto estaba prohibido en Puerto Rico por el Código Penal, entonces se resuelve que en Puerto Rico ahora bajo la jurisprudencia de Roe versus Wade, pues entonces se reconoce que Puerto Rico también estaba sujeta a esa decisión
federal y por lo tanto no se le encontró al doctor incurso en ningún tipo de responsabilidad, entendiendo que lo había hecho de acuerdo a su criterio, ¿verdad? No vamos a entrar en los pormenores del caso, sino que ahí es que por primera vez se legitima una decisión voluntaria de una persona a buscar la terminación o la interrupción de un embarazo. Tampoco se entró en el sentido del consentimiento, etcétera, sino que se entiende que cualquier fémina, sea mayor de edad o menor de edad, puede ir a interrumpir el embarazo, hacerse un aborto sin que se necesite la autorización y el consentimiento o conocimiento de sus padres. Posteriormente, en el 1994, en Estados Unidos se resuelve el caso de Planned Parenthood versus Casey y entonces sustituye lo que inicialmente había sido una prohibición de permitir, ¿verdad?, el aborto libremente. Entonces aquí se regula para decir que los estados podrían reglamentar el aborto después del tercer mes cuando lo hacían sujeto a la viabilidad del bebé y no ocasionaba una carga indebida en el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. Ese es el asunto de la viabilidad y ese es el Estado de Derecho al día de hoy. Dentro de ese Estado de Derecho, entonces en Puerto Rico, que no había ninguna regulación en cuanto al aborto, entonces se presenta el proyecto del Senado 693 dirigido a proteger la vida del bebé desde las 22 semanas o más. Y obviamente si usted ha estado siguiendo las discusiones se dará cuenta que en las vistas si hay un consenso tanto de los que están a favor como de los que están en contra, es que la viabilidad puede ser, no es algo que aplique de igual manera para todo el mundo, así que podría ser más temprano de las 22 semanas o más tarde. Y ya uno de los senadores coautores había dicho que se planteaba la posibilidad de presentar enmiendas para considerar esto. Ahora bien, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer se filtró el borrador de la decisión del Tribunal Supremo Federal y allí eso es algo que no había pasado antes, pero lo importante de esto es que dio oportunidad, el proceso que se está llevando, porque el Tribunal Supremo Federal está llevando un proceso para descubrir cómo es que esto llegó a ser divulgado. Pero el contenido del borrador de la decisión del Tribunal Federal, del Tribunal Supremo Federal, nos adelanta lo siguiente, que ya hay cinco jueces que han decidido revocar Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey. Eso es de entrada. Lo segundo que nos plantea es algo que yo había mencionado y quizás les he mencionado antes, y es que no hay una herencia histórica, como les comentaba ahorita, no hay una herencia histórica en los Estados Unidos de donde pueda surgir ese alegado, ¿verdad?, derecho. El derecho del aborto no tiene raíces en la historia de la Constitución de los Estados Unidos. Pues porque efectivamente si está basada esa constitución en un Dios creador, pues imagínense, durante 197 años que tiene la constitución vigente, al momento de decidirse Roe versus Wade, nunca se había conocido y se había pensado en cosa semejante. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal Supremo Federal empieza a hacer una serie de evaluaciones y entre ellas hace una evaluación histórica con relación a este derecho, porque los derechos que no están establecidos o numerados en alguna parte de la Carta de Derechos o en la 14ª enmienda requieren que hayan sido reconocidos por tradición de la nación o que se encuentren implícitos en el orden de la libertad que busca protegerse. Entonces, después de hacer un estudio exhaustivo, básicamente el juez Alito, que es el que hasta ahora sería el portavoz de la mayoría, dice,
no hemos encontrado nada de eso. Y en el momento que se decide Roe versus Wade, nos damos cuenta que lo que ellos usaron fueron 2 artículos que realmente no tenían una base sólida históricamente hablando, como para reconocer y decir que nuestra tradición reconocía ese derecho. Por lo tanto, nosotros vamos a corregir ese error que se cometió para que la Constitución se entienda que dice lo que en su origen se quiso decir. De hecho, dice un poco más, dice, mire, es que el derecho al aborto precisamente es totalmente contrario a lo que en esencia busca proteger la Constitución, que es la vida y la manifestación de ella en los distintos ámbitos. ¿Qué pasaría en Puerto Rico, verdad, si el Supremo Federal revoca estos casos? Bueno, lo primero que que se entiende, claro, ellos lo dicen de una manera técnica, y es que le dejarían a los estados y a los territorios determinar cuál sería el derecho imperante sobre ese tema. En el caso de Puerto Rico, como dije, está el caso de Pueblo versus Duarte. Ese es, si fuéramos a hablar de algo bastante expreso, sería ese caso del 1980. Pero ¿qué pasa? Que ese caso se decidió basado precisamente en Roe versus Wade, por lo tanto, tendría que quedar revocado. ¿Qué es lo otro que nosotros tenemos? Bueno, lo otro que nosotros tenemos es el Código Penal de Puerto Rico del 2012, que fue enmendado después en el 2014, y establece en los artículos del 98 al 100 los distintos delitos que regulan esta práctica. Y se lo voy a leer para que usted tenga el beneficio de tener esta información. El artículo 98 dice lo siguiente: toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, escuche bien, toda persona que permita. Es decir, que si estás por ahí pasando y lo estás permitiendo y no lo denuncias, responsable, que indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o otra categoría, proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacerla abortar, y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Así que básicamente vemos ahí cómo de manera expresa están indicando que en Puerto Rico el aborto sería condenado, salvo, ¿verdad?, que un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico tenga una recomendación terapéutica para la conservación de la salud o la vida de la madre. Si eso no está contemplado ahí, la persona que sea encontrada incursa en ese delito tiene pena de reclusión por 3 años. Eso es bien importante. Fíjese que no solamente es la intervención, es el consejo, la permisividad, es cualquier medicamento. Y ahora que estamos hablando que existen píldoras abortivas, eso también estaría penalizado. Hasta ahora estos delitos del código están en suspenso porque todavía la decisión no ha bajado. No tenemos una opinión oficial todavía del Tribunal Supremo Federal, pero basados en que efectivamente se revocaran totalmente, como es que surge el borrador de la opinión de los jueces o del Tribunal Supremo, entonces este sería el Estado de Derecho. El artículo 99 lee así: toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio con el propósito de provocarse un aborto, excepto
el caso de que se hace necesario para salvar su salud o su vida conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de este código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Así que tanto a la mamá como al que se lo practique o le permita o le induzca tienen la misma penalidad. Y finalmente el artículo 100 dice: toda persona que mediante el empleo de fuerza o violencia infiera daño a una mujer embarazada y sobrevenga un parto prematuro con consecuencias nocivas para la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 8 años. Si sobreviene la muerte de la criatura, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años. Así que vemos que también se sanciona no solamente el acto, ¿verdad?, del daño a la mujer que está embarazada y tiene que tener un parto prematuro que dañe de alguna manera al bebé, sino que también si el bebé muere, entonces son básicamente el doble de los años de vida. Y habría que ver si efectivamente se quedaría así o si quisiéramos enmendarlo, pero ese de inmediato es el Estado, ¿verdad? Sería el Estado de Derecho. Yo tengo que abonar en esta ocasión que efectivamente la representante Lizy Burgos, desde el año pasado, en noviembre, déjeme buscar el detalle porque quiero, ¿verdad?, ser fiel. Sí, el 8 de noviembre del 2021, la representante Lizy Burgos radicó el proyecto de la Cámara 1084. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque el proyecto que ella sometió es el proyecto, yo le digo The Heartbeat Act, que es el proyecto del latido cardíaco, ¿verdad? Lo que se refiere es que tan pronto un doctor puede certificar o se escucha el latido de la criatura en el vientre de la mamá, ya no podría abortarse, ¿verdad? Déjame ver cómo ella lo dice. Ok. La ley del latido cardíaco del no nacido de Puerto Rico persigue prohibir el aborto una vez es detectado el latido cardíaco del ser humano que se desarrolla en el vientre materno. En Puerto Rico existen seres humanos a los cuales todavía no se les reconoce el derecho a la vida. Sorprendentemente, los no nacidos se encuentran en el mayor estado de vulnerabilidad mientras se desarrollan en los vientres maternales. Este lugar, que debe ser una cuna de vida, lo han convertido en el más cruel patíbulo sacrificial. Con este proyecto se evita el asesinato del bebé indefenso y se reafirma la dignidad de todo ser humano, ¿verdad? Y continúa hablando de los requisitos, etcétera. Ahora vamos a ver un momento la penalidad. Bueno, dice que será responsable por daños estatutarios de un mínimo de $25,000 ¿verdad?, el que se realice ese aborto. De entender que los daños son superiores, el tribunal estará facultado a incrementar esa cuantía. Y obviamente entiendo que debe haber algún tipo de sanción de cárcel, etcétera. Bueno, este proyecto actual ahora cobra vigencia porque, volvemos, si se revocan estos dos casos, significa que en Puerto Rico tendríamos que decidir, si se entiende que este es el momento propicio, qué se va a hacer en términos del aborto. Lo que hemos visto, lo que yo he escuchado de la gente y la impresión general que he tenido es que la mayor parte de los puertorriqueños desean que se proteja el bebé desde la concepción. Y en el caso que nosotros tenemos, usualmente tenemos que reconocer que cuando alguien es concebido, usualmente su mamá no lo sabe. Así que este proyecto que está presentando o que presentó la licenciada Lizy Burgos, de alguna manera llena este espacio diciendo, bueno, tan pronto hay latidos, hay vida, y entonces estaríamos protegiéndolo ahí. Se entiende en muchos lugares dicen que ya
a los 21 días, en otros dice que a los 28, es decir, a las 3 semanas o a las 4 semanas ya de concebido un bebé, se empiezan a sentir los latidos del bebé. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que sería una protección inmediata y bastante completa. Me gustaría saber, voy a mirar en la transmisión, me gustaría saber qué usted opina sobre este particular. Vemos por ahí, déjame saludar a algunas personas. Oye, Luis Omar, esto está tremendo. Hay varias personas por ahí. Mira, está Sarielis Padua, bendiciones y saludos, pastor y licenciada, al pastor Luis Omar. Te están saludando, Luis Omar. Está por ahí Noemí, Chulín Rodríguez, buenas noches y bendiciones a ti también. A Wilda Casanova, saludos, gracias por compartir esta transmisión tan importante. Nos dice Noemí, Puerto Rico es provida, así mismo es. Y ahí está Gina Montañez con un boom. Violeta acaba de llegar y nos dice bendiciones a todos ustedes. Por favor, compartan esta transmisión. Mire, es que yo no sé si yo voy a poder hablar todas las cosas que quiero, pero la realidad es que ya necesitamos irnos a una pausa, pero recuerda que ya Puerto Rico se puede, está avanzando, comparte este mensaje y en breve regresamos contigo. Y seguimos aquí en Puerto Rico se puede. Esta es tu amiga Danora Enríquez y estuvimos hablando en el primer segmento del derecho a la vida. Estoy escribiéndole para beneficio de los que están en la transmisión en vivo y ustedes que me escuchan. El número del proyecto de la Cámara 1084 es la ley del latido cardíaco del no nacido que prohíbe el aborto una vez se detecte. ¿Y por qué se lo estoy mencionando? Porque ahora usted puede aprovechar y escribirle a los legisladores si le interesa que este proyecto se apruebe, sobre todo de cara a la posible revocación de Roe versus Wade y de Planned Parenthood versus Casey, para asegurarnos que podamos proteger a los bebés básicamente desde la concepción, ¿verdad?, hasta la vida, desde la concepción hasta las canas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Si eres conservador, eso es algo que es muy importante. Ahora sí, yo sé que no me están llamando, así que yo voy a seguir para el próximo tema. Si usted quiere comentar de su experiencia durante estos tiempos en la lucha pro vida, pues entonces usted nos llama y hablamos con usted al aire. Pero quiero decirles que este sábado 7 de mayo a las 9:45, Joven Puerto Rico es tuyo, se da cita, ¿dónde? En La Parguera. Sí, porque usted sabe que nosotros iniciamos una ruta hacia el oeste y entonces vamos a estar con dos conferencistas en esta ocasión para aquellos beneficios de los que se están conectando por primera vez, que no conocen de qué trata esta iniciativa de Joven Puerto Rico es tuyo. Esta iniciativa tiene como propósito capacitar a nuestros jóvenes desde la edad de 13 años en adelante, pero también a otras personas que les interesan los temas de política, educación, administración, economía, arte, en fin, liderazgo. Nosotros queremos que nuestros jóvenes tengan herramientas para poder decidir mejor y poder escoger un sabio camino. Pero ¿cómo van a hacer esto? De la mano con nosotros, es decir, nosotros necesitamos a los jóvenes hoy, ellos no son el futuro, no, ellos son nuestro presente y queremos caminar. Así que Joven Puerto Rico es tuyo se ha dado a la tarea de establecer una serie de conferencias y hemos visto no solamente el respaldo de los jóvenes, sino el provecho que han sacado de estas conferencias. Cada conferencia y cada vez que nos reunimos son conferencias de nuevos temas porque lo que queremos es aumentar, ¿verdad? La capacitación, no es una repetición. En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar de presupuesto. Sí, escuchaste bien cuán importante es en medio de una inflación, ¿verdad?, desmedida que estamos confrontando, saber cómo presupuestar y administrar nuestro dinero, pero esto también va a ir a la par del emprendimiento. También vamos a hablar de cómo emprender, cómo nosotros podemos establecer nuestro propio negocio, si tenemos talentos, etcétera. De eso también vamos a hablar porque no tenemos que esperar ser unos adultos con mucha edad para comenzar, sino que podemos empezar ya sea a planificar o a establecer nuestra gestión, ¿verdad?, de negocio. Pero eso no se queda allí. También vamos a hablar de liderazgo en el movimiento Pro Vida y cómo esto está siendo promovido en Puerto Rico por jóvenes. Como esto es un punto de encuentro, no es la conferencia de todo el día, nosotros vamos a estar de 9:45 hasta el mediodía
con ustedes porque sabemos que después usted tiene que irse a hacer las compras para su mami, la familia, etcétera, y queremos que te vayas con estas herramientas. Como les dije, lo que buscamos es poder capacitar y empoderar a jóvenes desde los 13 años en adelante, pero aunque usted no tenga esa edad de 13 a 30, aunque usted no tenga un poquito más, usted está también bienvenido, porque la información que damos es una información buena para cualquier edad y para implementarlas todos nosotros. Entonces, dicho esto, si tú no te has registrado ahora mismo, debes entrar a nuestra página de Facebook Joven Puerto Rico es Tuyo para que puedas buscar el enlace y puedas registrarte. Es libre de costo. Pero es importante saber que vas a estar con nosotros para poderte atender bien. Y claro que sí, que puedes invitar a otros, llévalos contigo. Aprovechando esta coyuntura, quiero decirles que también hoy vamos a hablar de otro asunto, y es que es cuestión política. Hace unos meses atrás, las portavoces de Proyecto Dignidad y la Cámara de Representantes presentaron una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, entendiendo que habían sido violados, ¿verdad? Le habían usurpado los poderes legislativos. ¿Y cómo el gobernador había hecho eso? Bueno, mediante órdenes ejecutivas que había estado emitiendo por razón de una emergencia que ya lleva 2 años y que básicamente cuando veíamos sus últimas órdenes ejecutivas era más bien una reglamentación, una legislación, ¿verdad? Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Y porque él mencionó el caso, porque estamos hablando también de separación de poderes. Bueno, actualmente el caso se desestimó y están en un proceso de apelación en cuanto a ese caso. El juez que vio ese caso es el juez Anthony Cuevas, es el mismo juez que hace unas semanas ha estado atendiendo la demanda para destituir, ¿verdad?, a la delegada congregacional Elizabeth Torres. Cuando nosotros vimos esa demanda, que si bien está alegadamente anclada en la ley especial que establece esta delegación, y es cierto que la ley dice que si alguien no cumple con su responsabilidad procede a ser destituido, nosotros entendimos que la ley, de la manera que está establecida, pues adolece de defectos. Uno de los defectos que tiene es precisamente imponerle al tribunal que destituya a una persona cuando estamos hablando de ramas de gobierno que son apartes. ¿Por qué? Porque el delegado congregacional se entiende que va a ser como si fuera lo que se llama en Estados Unidos la sombra de la delegación. Lo que se pretende es que tener los mismos funcionarios que tendríamos si fuéramos Estado. Por lo tanto, su función es esencialmente como legislativa. Por lo tanto, le compete a la rama legislativa establecer si está cumpliendo o no con las funciones. Como quisieron hacer un híbrido y lo hicieron tan rápido, esa legislación pues adolece de algunos, ¿verdad?, de algunos defectos, y aquí lo estamos encontrando. Una de las cosas que nosotros planteamos de inmediato era que el juez no iba a poder entrar a atender este caso porque era una cuestión política. Ahora bien, ¿qué es una cuestión política? ¿Qué tiene que hacer el tribunal al confrontarse con una cuestión de esta índole? Bueno, la doctrina de cuestión política plantea en esencia que hay asuntos que no son susceptibles de determinación judicial porque su resolución corresponde a las otras ramas del gobierno, la legislativa o ejecutiva, o en última instancia al electorado. Así que son 3. La rama legislativa, la ejecutiva o al electorado cuando vota, ¿verdad? Así que ya usted se hace una idea. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de gobierno es republicano, que establece que hay una separación de poderes entre la rama legislativa, la que hace las leyes, la ejecutiva, la que pone en vigor las leyes, y la judicial es la que interpreta las leyes. Dije interpreta, no que pone en vigor. Y esta legislación lo que hace es que le impone al tribunal poner en vigor la ley al destituir. ¿Me sigue? Bueno, entonces, esta doctrina, según desarrollada en la jurisdicción federal, surge básicamente de consideraciones sobre el principio constitucional de separación de poderes. Si en un caso hay presente una cuestión política, el caso no será justiciable, es decir, no puede ser adjudicado por el tribunal, y el tribunal debe entonces abstenerse, y fue lo que hizo el juez en este caso.
Conforme a esta doctrina de autolimitación judicial, un caso no va a ser justiciable cuando se presenta esta cuestión política o una de las partes carece de legitimación activa para promover un pleito. Y entonces, ¿cuáles son las cosas en el caso de Silva versus Hernández Agosto? Es un caso del 1986. Se establece que para determinar si un asunto planteado constituye una cuestión política, están los siguientes. Primero, la Constitución delega expresamente el asunto en controversia a otra rama del gobierno. Segundo, no existen criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia. Y si usted vio la vista, tiene que haber visto cuando el juez Antonio Cueva dijo, pues entonces yo tendría que establecer el procedimiento porque no tengo nada. ¿Cómo voy a evaluar si cumplió o no? Así que no existen. Resulta imposible decidir sin hacer una determinación inicial de política pública que no le corresponde a los tribunales. ¿Ve? Aquí el tribunal entonces estaría estableciendo la política pública aplicable a esta función legislativa. Cuarto, resulta imposible tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otras ramas de gobierno. Entonces, ¿ves? Y tal es el asunto porque en el caso de esta delegada, eso es una función legislativa. Para mí era bien importante que el juez no entrara en esto porque, por otro lado, también, aunque yo no estoy de acuerdo con todos los planteamientos que hace la señora, ¿verdad?, delegada en las distintas facetas, no es menos cierto que esto era muy importante que se abstuviera de intervenir el tribunal, porque de lo contrario estableceríamos y legitimaríamos la práctica de la administración de turno, que cuando algo no le gusta de los funcionarios que efectivamente han sido electos por el pueblo, ponerle una mordaza, ¿verdad? Y utilizar el ordenamiento judicial, el sistema judicial a favor. Y eso de por sí es algo que nos compete a todos nosotros y que teníamos que velar porque se resolviera de la mejor manera. Y es que la libertad de expresión es uno de nuestros derechos más valiosos. Tenemos la oportunidad de hablar, vuelvo y digo, no tengo que estar de acuerdo, pero sí tenemos que velar porque no facilitarle al gobierno que nos despoje de nuestros derechos naturales y nuestras libertades, ¿verdad?, constitucionales. Así que, ¿qué resuelve el tribunal después que celebra la vista? Bueno, pues resuelve que es una cuestión política y dice lo siguiente: el Poder Judicial no está diseñado para legislar a base de las políticas públicas creadas por los otros poderes, sino que solo interpretamos las leyes y en ocasiones determinamos la constitucionalidad de ellas. Eso dijo el juez. Además, el juez añadió, la doctrina de cuestión política se considera una doctrina de autolimitación judicial, en conjunto con la opinión consultiva, capacidad jurídica, madurez y academicidad, que componen el concepto de justiciabilidad, citando el caso de Córdoba Iturregui versus Cámara de Representantes del 2007 y Noriega Rodríguez versus Jarabo del 94. Es decir, la doctrina impide la revisión judicial de asuntos que fueron delegados a las otras ramas políticas del gobierno o en última instancia al electorado. Así que vemos también que el juez está teniendo una deferencia con el electorado porque en el caso de la delegada, ella fue escogida, ¿verdad?, por los ciudadanos en una celebración de unas elecciones abiertas y directas. Nuestro sistema de gobierno es de tipo republicano, lo dice el juez también. El poder gubernamental se encuentra distribuido en 3 ramas de gobierno: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, conforme con el artículo 1 de la Constitución de Ley, la sección 2. El principio constitucional de separación de poderes representa la expresión jurídica de la teoría de gobierno que pretende evitar la tiranía, la concentración indebida del poder en un mismo fuente, mediante la distribución tripartita del poder estatal.
Eso fue resuelto en Misión Industrial versus Junta de Planificación del 98. En adición a lo anterior, este principio busca, dice el juez, asegurar que ninguna de las tres ramas domine o interfiera indebidamente con la otra, que es lo que básicamente sea el resultado práctico de esta decisión. Además, se ha resuelto que una rama de gobierno no puede usurpar o apropiarse de facultades de otra rama para sin ocasionar daño. Eso está resuelto en el caso de Colón Cortés versus Pesquera del 2000. La seguridad de las instituciones depende en gran medida de la estricta observancia de estos principios. Finalmente, indica el juez, yo estoy citando la sentencia del juez, ¿verdad? Y un poco resumiendo, la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial que establece nuestra Constitución no significa la independencia absoluta entre estos. Lo que se persigue es un equilibrio dinámico entre poderes coordinados y de igual rango y evitar así que alguno de estos amplíe su autoridad a expensas del otro. Una de las contenciones de los representantes del primer ejecutivo es que como la ley dice que el juez del tribunal va a tener la prerrogativa de destituir, debe intervenir. Y yo me pregunto, si eso fuera así, ¿no estaríamos abriendo entonces precisamente la posibilidad de concentrar los poderes y entonces dar al piso, ¿verdad? Implotar nuestro sistema republicano? El hecho de que se delegue una función, ¿verdad?, legislativa, pero que se le imponga a la rama judicial cuando sopesan si en realidad es desmedido, no se puede permitir, porque entonces no tenemos el balance de poderes. Actualmente el Ejecutivo está considerando impugnar esta decisión o apelarla. Veremos a ver, ojalá que reine la cordura. Alguien me preguntó con relación a este particular, entonces, ¿qué pasaba con el caso, ¿verdad?, de las portavoces que le empecé mencionando y de la Cámara? Y yo dije, bueno, ahí lo que el juez resuelve es que no tenemos un problema de separación de poderes, que para mí definitivamente lo hay una usurpación de poderes. Lo que dicen es que ellas no pueden, no tienen legitimación activa para levantar que hayan tenido algún tipo de agravio o daño. Por lo tanto, los ciudadanos tienen la prerrogativa de seguir presentando reclamaciones contra el gobernador, el primer ejecutivo, en la medida en que fueron afectados en sus derechos a causa de las órdenes ejecutivas emitida. Yo pienso que le impone un peso a la ciudadanía y a la vez no restaura o rehabilita la rama legislativa en su extensión de poderes. Y por otro lado, algo que uno tiene que saber es que también, de todas maneras, las personas que nosotros elegimos representan a la ciudadanía. Y muy bien podría plantearse que en representación del número de ciudadanos que haya votado por cada uno de las partes, estaban confrontando esa usurpación del poder delegado y representativo, ¿verdad?, dado a ellos, ¿verdad?, ese mandato electoral. Pero eso no fue establecido ni tampoco fue expresado por las demandantes al presentar su caso, así que el juez no estaba obligado a considerarlo. Yo lo traigo al ruedo porque me parece que, viendo cómo es que él analiza, pues tendría que haberlo considerado. Así que vemos que la cuestión política es una de las doctrinas que está establecida para guardar la separación de poderes, y cada vez es más importante que tú y yo conozcamos la Constitución, cómo opera, cómo se da esta interacción en las distintas instancias. Interesante por demás. Quiero decirte que la Asamblea Legislativa va a ofrecer una academia, creo que ellos le llaman la Academia de Abogacía Ciudadana, ¿verdad? Y la van a celebrar en el mes de junio. Son los días martes y jueves de 9 a 11, los 4 martes y jueves. Esto es, mire, un intensivo. Es libre de costo, es virtual, es por Zoom. Y usted tiene la posibilidad de inscribirse y terminar hasta con un certificado. Es importante que tú y yo podamos conocer bien la rama legislativa, cómo opera. Y si tú estás pensando en hacerte disponible
Sí, seguro que sí. Si tú estás pensando en hacerte disponible para correr algún puesto en la Asamblea Municipal, en la Asamblea Legislativa, o quieres saber cómo tú puedes llegar a la Asamblea Legislativa para promover la aprobación o la negatoria de un proyecto presentado, entonces tú necesitas conocer esto. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad de nosotros velar por nuestra democracia republicana y esto es una excelente oportunidad, así que aprovecha, matricúlate y certifícate también en esta academia tan importante. Y ya estamos casi, Dios mío, pero esto se ha acabado. Y es que yo no podía traer invitados hoy, Luis Omar, porque es que si yo llego a traer un invitado, que no lo podría hablar. Entonces, quiero decirte que este jueves hay un día muy especial para mí. Este es un día que atesoro. Es el Día Nacional de la Oración. Y es todos los primeros jueves del mes de mayo de cada año se celebra este Día Nacional de la Oración. En la historia de los Estados Unidos tenemos distintos presidentes, aún antes de la Constitución, que ellos convocaban ayuno y oración. De hecho, para el momento en que se iba a aprobar la Constitución, se convocó a un día de ayuno y oración porque no conseguían ponerse de acuerdo y gracias a ese ayuno que se convocó lograron, ¿verdad?, ser impregnados de la sabiduría. Y poder completar esa gestión que ha sido tan importante para tantos de nosotros. En el caso de nosotros acá en Puerto Rico, para mí es bien significativo porque el Día Nacional de la Oración empezó a tener vigor o se aprobó en el mes de julio del 1952. Yo sé que si tú sigues Puerto Rico se puede, tú sabes que en julio del 1952, ¿qué pasó? Se puso en vigor nuestra Constitución. Por lo tanto, fíjate, el Día Nacional de la Oración y la Constitución de Puerto Rico tienen la misma cantidad de años. No se aprobaron o se pusieron en vigor en el mismo día, pero sí fue dentro del mismo mes. Así que este año se celebran 70 años. Para aquellos que somos estudiosos de la Biblia, sabemos que eso de 70 es importante. Así que 70 años este jueves, yo quiero animarles a que usted pueda tener juntes de oración. Mira, aprovecha. Esa persona que no conoce a Dios, pero que tú sabes que Dios quiere bendecirla, dile, mira, hoy es el día de la oración y yo necesito cumplir con Dios, así que tú me permitirías orar por ti y ora, bendícelo. Deja que el Señor te use para sembrar una palabra de esperanza, para enseñarles el camino hacia el Señor Jesucristo. Y esto sabemos, cada vez que nosotros nos ponemos de acuerdo respecto a cualquier cosa en Puerto Rico, porque pasa alguna situación, vemos la mano del Señor moverse a nuestro favor. Y usted estará de acuerdo conmigo que en estos días estamos pasando muchos fenómenos atmosféricos, mire, inesperados. El domingo estuvo allá el tornado en Arecibo. Mi esposo y yo estábamos por allá con nuestros hijos. Gracias a Dios no estábamos en el área cercana, aunque de hecho tenemos familia en áreas muy cercanas. Dios nos libró de eso, pero un tornado de 110, como nosotros en Puerto Rico nos preparamos para eso, si eso no es característico, ¿verdad?, de nuestra región. Y ayer esas inundaciones, ¿verdad?, en la zona metropolitana durante la noche. Lo cierto es que eso para muchas personas que no conocen el tiempo, conforme a la Biblia que está viviendo, le trae mucha zozobra a su corazón. Entonces nosotros somos las personas indicadas para poderlos alentar, poderlos ayudar, poderlos sostener, ¿verdad? Así que aprovecha estos días y usa este Día Nacional de la Oración y hagamos tornar el corazón de muchos hacia el Señor, porque Dios está deseoso de poder intervenir en su vida para lo mejor. Bueno, déjeme ver, vamos a ver, porque oye, yo creo que se ha seguido añadiendo. Mira, seguro que sí. Mira, llegó Ana Ruiz, saludos y bendecidos. También está con nosotros Natalie Ramos. Natalie, qué bueno, de verdad. Natalie nos dice que va para allá, para La Parguera. Dice, para allá vamos. También está el sargento Mercado, nos dice, excelente iniciativa, Mercado. Saludos, que no puedo desaprovechar esta nueva oportunidad que Dios me da de agradecerte a ti y a todos los compañeros que laboran en la Policía de Puerto Rico por su gestión. Dios los cuide, los bendiga, los proteja.
Lina también está por ahí. Lina, te amamos mucho, qué bueno. Y la pastora Nancy Ostolaza de Quebradillas está por ahí también. Saludos y bendiciones, nos dice, qué bueno. Yo quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, porque el tiempo es lo que tenemos, que no podemos recuperar y usted lo está dedicando. Quiero pedirte que aproveches y compartas este programa con otras personas para seguir aprendiendo, capacitándonos y siéndonos efectivos. Finalmente, quiero recordarte, escribir a los legisladores con relación al proyecto de la Cámara 1084 y déjales saber tu respaldo. ¿Qué vas a hacer el sábado 7 de mayo? Te vas conmigo para La Parguera y para eso, cuando termine el programa, vas a ir rapidito a registrarte. Buscas allá el muro en Facebook de Joven Puerto Rico es Tuyo o en Instagram para que tengas los detalles y puedas acceder al enlace y registrarte. Es libre de costo, pero queremos estar preparados para recibirte. Recuerda que los temas son presupuesto, emprendimiento, liderazgo y movimiento pro vida, ¿verdad?, de la juventud. Vamos a estar de 9:45 a mediodía. Queremos que estés con nosotros. Son 2 horas, pero mira, son 2 horas de provecho y queremos que lleves un amigo, una amiga, que tú puedas ayudarnos a añadir personas que puedan beneficiarse de esta iniciativa. Y ahora sí, mire, el tiempo como siempre nos traiciona. Luis Omar, gracias por estar con nosotros y a cada uno de ustedes bendiciones y que Dios bendiga a Puerto Rico. El martes a las 7, ¿dónde estás? Aquí con nosotros en Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.